bendiga, hermanos. En esta mañana les invito a que se pongan de pie y vamos a estar dando inicio a esta escuela dominical. Le voy a invitar, por favor, que abra su Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 3. Vamos a estar leyendo del versículo 14 en adelante. Es segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, porque la primera creo que no tiene 16. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 en adelante. Amén, ¿lo tiene listo, hermano? Segunda de Timoteo 3, 14. Mientras usted lo encuentra, damos la bienvenida a cada persona que nos acompaña a través de esta transmisión. Dios les bendiga. Qué bueno que nos acompañan esta mañana para juntos aprender palabra de Dios. Y dice así la palabra del Señor: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hasta ahí, hermano. Y toda la escritura es inspirada por Dios, y en esta mañana estamos aquí para aprender, hermanos. Dios nos ayude y su Espíritu Santo nos ilumine para poder atesorar esta palabra y sobre todo persistir en ello, como dice este pasaje que leímos, estar preparados para toda buena obra. Vamos a dar gracias al Señor. Te damos gracias, mi Dios, en esta mañana por la bendición que nos das una vez más, Señor, de estar en tu casa y de estar en esta escuela dominical para aprender tu palabra, para estar preparados, Señor. Toda la escritura ha sido inspirada, mi Dios, y nos ayuda, Señor, nos enseña, nos corrige, nos dirige. Te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de poder estar, Señor, en esta escuela dominical. Pedimos bendigas a cada uno de los oyentes, Señor, los que están presentes, los que están desde casa, mi Dios. Cada uno, Señor, podamos aprender en esta mañana. Bendice a los maestros, bendice cada una de las clases. Que tu palabra, Señor, mira, mi Dios, venga, Señor, a hacer la obra para la cual en esta mañana es enviada. Te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Y así, hermanos, cantamos este canto y después de ello pasamos a nuestras clases. Amén. Cantaré de tu nombre, oh Señor, de tus maravillas contaré. Solo en ti me alegraré, en tu presencia danzaré y con regocijo entraré ante tus puertas, mi Señor. Y como decimos todos, con alegría y con gusto en mi corazón, te alabaré y declararé al mundo que no puedo dejar de cantar, no puedo dejar de gritar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de gritar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. Una vez más, cantaré de tu nombre, oh Señor, y de tus maravillas contaré. Solo en ti me alegraré, en tu presencia, Señor, en tu presencia danzaré y con regocijo entraré ante tus puertas, mi Señor. Sí, mi Dios, con alegría
nuestro corazón, porque estar en la casa de Dios es una grande bendición. Mejor es un día, decía el salmista, en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Dios les bendiga, hermanos, y así pasamos a nuestras clases. Bendiga, hermano, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció con el nuevo cambio de horario? Se dice que dormimos 1 hora, ¿verdad? Pero nos la robaron, hermanos. Esto es una conspiración, dijo alguien por ahí, ¿verdad? ¿Sí sabe usted que hay gente que está en contra del cambio de horario? Yo todavía tengo memoria en mi adolescencia, parte por ahí de mi juventud, donde no existía esto, hermano. ¿Sí se acuerda? Éramos felices, dijo alguien, ¿verdad? En Juárez, en Estados Unidos sí, siempre ha existido, pero en Juárez sí es cierto. Y el día de ahora pues nos toca el cambio de horario. Pero bueno, de igual manera, qué bueno que ya estamos aquí. Si usted pudo disfrutar esa hora más, qué bueno que la disfrutó. Disfrútela de ahora en adelante hasta el verano, ¿verdad? Entonces, esta semana, hermano, vamos a dar continuidad. Bienvenido a la escuela dominical. Vamos a estar hablando de todavía este tema que es en realidad la biografía del rey David o la biografía de David, pero hemos titulado este tema, la vida o una vida conforme al corazón de Dios. Hemos estado hablando cómo este hombre representa esa relación con Dios, esa comunión con Dios, que yo creo que en estos tiempos, hermanos, con más razón debemos de procurar, con más razón. Los tiempos cambian y los tiempos no necesariamente están trayendo algo sano o bueno, sino que junto con pegado, como dice la palabra de Dios, mientras el pecado aumenta, la gracia sobreaumenta, es una manera de decirlo. Pero mientras pasa esa transición, esa etapa en la vida, en los tiempos de ahora, qué importante es que aunque veamos la perdición que no podemos ocultar y no debemos de ocultar, también debemos de observar la palabra de Dios, cómo es que podemos forjar esa relación con Dios en estos tiempos. Y para ello pues hemos elegido al rey David para poder hablar y lo hemos estado basando precisamente allá en el libro de Samuel, capítulo 16, cómo es que inicia la historia de este jovencito. Veíamos cómo es que se convierte un hombre conforme al corazón de Dios. Veíamos en esa primera clase, es aquel que es elegido por Dios. Y luego veíamos, es aquel que reconoce el poder de la alabanza. Yo creo que la alabanza y la adoración es una parte fundamental para tener un corazón conforme al corazón de Dios. Y veíamos precisamente la semana pasada cómo es que ese jovencito tiene esa capacidad de sentir celo por Dios, celo por la vida espiritual. Y veíamos cómo es que un hombre conforme al corazón de Dios siente celo. No en el celo que mencionamos generalmente, el celo humano, el inseguro, el celo fanático o el celo cegado, sino el celo, ese ardor que hay en la vida de un creyente por ver una necesidad, por ver algo que no está bien conforme a las Escrituras, y cómo con sabiduría se acerca este jovencito al rey Saúl e inicia ese diálogo. Ahí nos quedábamos, cómo es que él mira todo a su alrededor y dice, ¿cómo no va a sentir celos mirar los escuadrones de Jehová? Están atemorizados, el rey no le quiere entrar, ese hombre se burla, se planta en esa colina y se burla. ¿Y cómo es que el corazón de este joven, de este jovencito, siente ese celo a esa corta edad? Y veíamos cómo es importante que nosotros sintamos de la misma manera ese celo por lo que nos rodea. Esta semana, hermano, vamos a atender la cuarta parte en relación a la vida del rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero vamos a entrar en esa parte que es cómo se pelean las batallas literales desde una perspectiva espiritual. Fíjese que hay personas que enseñan que las batallas del día a día se deben de pelear, depende del estado, el lugar. Por ejemplo, lo que se ve hay que atenderlo de manera literal. Y lo que no se ve, lo que lo relacionamos con lo espiritual, pues lo tenemos que atender desde la perspectiva espiritual. Hay una ideología que enseña así. Hay otra ideología que enseña que todo es espiritual y que si usted una comida no le sabe buena es porque el diablo lo quería envenenar, ¿verdad?
hago un ejemplo, hermano, que sí existe. Y son esos que persiguen mucho el evangelio de la guerra espiritual, ¿verdad? Tú eres un guerrero, saca la espada y defiéndete con el escudo, grita por las mañanas. Y uno los ve por ahí en los diferentes medios y uno dice, ¿en realidad así es esto? El deseo de mi corazón es que cada vez que yo enseño, intento o pretendo como maestro extender la Biblia y poder comprender en realidad qué es lo que Dios nos dice, para no caer en la confusión, para no caer en el extremismo, para no caer en la mentira inclusive, y no descentralizar la idea del corazón de Dios. Así que cuando yo hablo, ¿cómo es que se pelean entonces las batallas literales desde una perspectiva espiritual? Es porque bíblicamente sí es correcto usar ese término. A pesar de que Dios nos ha dado la capacidad y un razonamiento, una inteligencia para poder resolver los asuntos del día a día, ¿cómo es que la vida del rey David, o de David en este entonces, representa esa vida que comprende a su corta edad? Y vuelvo a remarcar, ¿verdad? Qué bonito es que a corta edad comprendiéramos muchas cosas, ¿verdad, hermanos? Lo digo en buen plan, ¿verdad? Hay ocasiones en donde ya alguien nos dijo por ahí, ¿verdad? Bueno, es que chango viejo pues ya no aprende maroma nueva. Decimos a manera de dicho, pero yo creo que cuando se trata de la palabra de Dios, nunca es tarde para poder aprender cómo es que realmente Dios nos habla. Así que vamos a atender esa parte de las batallas literales, y cuando me refiero a las batallas literales me refiero a todo, hermanos, ya sean deudas, ya sean interacciones personales, laborales, ya sea enfermedades, ya sea relaciones tóxicas, ya sea tragedias, circunstancias a terceras, negligencias. Al final del día, todo lo que nos pasa, una batalla a manera de sinónimo, representa aquello que de alguna manera intenta detener o debilitar hacia donde nosotros nos dirigimos, algo opuesto a nosotros. Y el día a día tiene muchas cosas que se oponen a lo que nosotros vamos en Dios. ¿Y cómo es que desde la perspectiva espiritual, sabiamente nosotros debemos de conocer cómo debemos de pelear esas batallas literales? No todo se resuelve de rodillas, y no es un juego, y es un juego de palabras, hermanos. Hay creyentes que todo lo quieren solucionar de rodillas, ¿verdad? Se ponen un caparazón y dicen, de rodillas, Señor, y ahí están las deudas, ¿verdad? Atorados. No, yo aquí estoy de rodillas. No, espérate. De rodillas, ponte de pie y haz lo que la palabra de Dios te dice que haga. Ve y busca trabajo. De rodillas, y luego te pones de pie, y luego vas y te disculpas, ¿verdad? De rodillas te pones de pie, y luego vas y haces lo que tienes que hacer. Yo creo que es esa la combinación que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, vamos a entrar en la introducción. Dice, la vida del creyente debe de estar también preparada para los episodios que no son del todo de nuestro agrado. A nadie le gustan las batallas, hermanos, la realidad, ¿verdad? 2, 3 locos ahí que sí, les encanta andar buscando pleito. Dice, pero necesarias, sí son necesarias para forjar un corazón para Dios. La Biblia sí enseña que las batallas de alguna manera forjan un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque es parte del día a día. Y me refiero a las batallas que, a pesar que en ocasiones ya están definidas de manera teórica o racional, esto no significa que las vamos a perder. Nuestros ojos generalmente definen mucho si perdemos o ganamos. Como en la escuela, ¿verdad, hermano? No, pues allá te están tirando pleito. No, pues dile que yo no me rajo. ¿Y quién es? Y luego lo mira así usted este tamaño, ¿va? No, pues sí, dile que le eche ganas, ¿verdad? Porque lo vimos muy grandote. Porque de alguna manera la vista define. Y el razonamiento, lo literal, lo que se ve a veces define ya sin darnos cuenta si vamos a ganar o vamos a perder. Y yo creo que aquí hay algo que vamos a aprender en la Biblia a través de esta historia, del seguimiento, de esta cronología del rey de David, cómo es que desde su corta edad ya era un corazón conforme al corazón de Dios. Por eso cuando lo llamó el sacerdote, le dijo, no mire su parecer, porque yo no lo miro. Ya desde a su corta edad este jovencito ya tenía características que iban a ser conforme al corazón de Dios. Y dice, esto no significa que las vamos a perder, sino que debemos de aprender a ver nuestras batallas, por muy gigante que sean, como un complemento de nuestro día a día en Dios. No, pues a nadie le gusta, ¿verdad, hermano? A mí me dijeron que cuando iba a ser cristiano yo nunca iba a perder ninguna batalla, ¿verdad? Dijo alguien por ahí. No, sí, espérate, bien decía el sermón del jueves pasado.
va a haber batallas y los que las perdemos somos nosotros, pero el Señor no las pierde. Nosotros somos los que en un descuido, tal vez, en una falta de inexperiencia o en una negligencia, nosotros somos los que perdemos la batalla, pero en realidad ya está establecido por Dios que Él gana todas las batallas y ganó la principal batalla, hermanos, humanamente hablando, y es la cruz. Esa fue la principal, la que avergonzó literal y espiritualmente y lo sigue haciendo al enemigo. Entonces, vamos a ver cómo es que se pelean las batallas literales desde la perspectiva espiritual que desarrolla un corazón conforme al corazón de Dios. Y seguimos la cronología. Llegamos al episodio en donde ahora las palabras de David llegan a oídos del rey. Y dice la escritura que el pueblo estaba abajo y el pueblo, decían los soldados, ¿verdad? No, pues el rey ya va a dar una fuerte cantidad a su hija y va a hacer excepción de impuestos al que quiera pelear contra Goliat, y aún así nadie le entraba. Y dice la Biblia que este joven, ¿verdad?, siente celo y se le ocurre decir delante de todos por ahí. Por eso es que su hermano lo reprende y lo llama morboso y le dice: ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás loco? Tú has venido a ver. No, es que nadie debe desafiar a los escuadrones de Dios de esa manera. Llega a oídos del rey y aquí es la parte en donde nos quedamos. Ahora la continuación. Una vez que lo manda a llamar el rey, porque el rey es el que lo manda a llamar, dice: David quiere pelear a pesar de las objeciones. Una vez que entra David a la carpa del rey, dice, es llevado con el rey Saúl. Inicia el diálogo de objeciones donde se le habla de la condición del enemigo. Le dice el rey Saúl: mira, este soldado, este hombre de casi 3 metros, en realidad ha sido guerrero desde su juventud. Este paladín que veíamos la semana pasada, que un paladín es una persona que ya tiene un título, que es habilidoso, que no es un soldado cualquiera, sino que ya representa en cierta manera a alguien que está por encima de los demás, no como un líder a seguir, sino a pelear, que es poquito peor. Y dice, lo que significa que su vida había sido dedicada a esta profesión. ¿Sabía usted que los soldados en realidad se reclutaban desde su niñez, hermanos? Este es un dato interesante, porque aquí sucede lo mismo, ¿verdad, hermanos? En la gran mayoría de los ejércitos. ¿Desde qué edad los andan agarrando, hermanos? Yo he sabido que se meten al high school o por ahí a las universidades, ¿verdad? Sí, entran a esas partes y ya los andan agarrando por muchas razones. Están frescos, los pueden todavía pulir, tienen vigor, habilidad, vida, oxígeno, todo. Y luego, ¿mande? Y de hecho, sí es cierto, lo confirmo porque mi hija me platica a veces en ocasiones y dice que ya desde cierta edad como que los van impulsando poco a poco, ¿verdad? El manejo de armas tal vez de postas o de plástico, yo qué sé, tal vez para incentivarlos, ¿verdad? Estimularlos. Era igual en los tiempos bíblicos. Los soldados eran elegidos desde su juventud, desde su niñez. Por eso le dice el rey Saúl, este no es cualquier paladín, este hombre ya tiene experiencia. Y dice, y por lo tanto tiene altas expectativas de ganarle a cualquier oponente y con la característica de ser alto, fuerte y hábil. Esto lo convertía en un verdadero gigante. ¿Cómo es que las batallas literales en realidad no hay batallas chiquitas, hermanos? ¿Verdad? No existen batallas chiquitas para un cristiano. Todas las batallas para un cristiano generalmente a los ojos de nosotros están por encima de nosotros, hermanos. A veces la gente no lo ve así y de repente uno que otro ve y dice, no, a mí el diablo me hace los mandados y me trae el cambio y me trae un bubulubu. Espérate, hermano, tranquilo, relájate. No es así. Tienes que identificar que el diablo anda como león rugiente y que la mejor posición no es hablar por hablar, es tener el conocimiento. Y el rey de alguna manera le quiso dar a entender a David, porque aquí hay un dato bien interesante, hermanos. ¿Ustedes sabían que el rey no reconocía a David? ¿Cómo? ¿Sí se acuerdan que 2 clases anteriores, y cronológicamente hablo retrocediendo, David dice que lo mandó llamar el rey y le dijo a su papá, préstamelo porque se va a quedar aquí con el arpa para ahuyentar a los espíritus? ¿Sí recuerdan esa clase? Ustedes sabían que cuando finaliza esta historia, que derrota a David, a Goliat, le corta la cabeza, se la lleva al rey y se la enseña y la pone en su campamento y ahí deja la cabeza como un trofeo? Ustedes sabían que pregunta el rey a su general principal, ¿quién es ese?
¿quién es ese? Investígame quién es su padre. Preste atención. Por eso es que en parte me gustan las clases de la escuela dominical, porque detalladamente podemos encontrar esos puntos que de alguna manera no se ven y tienen mucho valor a la manera de enseñar. En realidad, David no era reconocido en ese momento por Saúl. Alguien dijo por ahí, estaba tan nervioso que no sabía ni quién era. No, no es cierto. Porque una vez ya que se ganó la victoria, le corta la cabeza, los filisteos observan y levanta el ánimo el escuadrón de Jehová y van en contra de los filisteos una vez más y ganan la batalla. Dice la palabra de Dios que pregunta el general, ¿quién es ese que le cortó la cabeza? O sea, no lo reconocía. Por eso es que aquí usted no ve un diálogo de conocimiento, no ve un diálogo que el rey le dijera a David, mira David, tú eres bueno para tocar el arpa, pero para pelear con un gigante no. Por eso es que no lo ve, porque este hombre era desconocido, este jovencito. ¿Cómo? ¿Cómo puede pasar? Bueno, leyendo la Biblia lo va a encontrar. Posteriormente dice aquí, David, la manera en la que le responde al rey le dice lo siguiente, que como pastor de ovejas, él defendía, rescataba y hería hasta muerte a cualquier depredador, fuera oso o león, y los tomaba de la quijada, y dice otras versiones de la cabeza, otras versiones dicen del hocico, pero hay otras que dicen de la melena. ¿Qué es la melena, hermanos? O sea que tenía mucha fuerza este jovencito. Y dice la Biblia, no la historia. ¿Sabe cuánto pesa un león? ¿Quién sabe cuánto pesa un león? Es que esta historia que le cuentan a los niños, se la cuentan sinceramente, hermano, muy, muy infantil, pero si se la contaron a los niños con todos estos datos, los chamacos se emocionaban. Gracias, pesan arriba de 500 libras los leones. ¿Y alguien sabe cuánto pesa un oso? Un oso, se dice, un oso cachorro pesa en promedio 190 libras, pero pueden pesar hasta 1100 libras. Por eso es que cuando se paran, ahí en los videos, lo dejan a uno se queda así. Quiero que figure a David diciéndole al rey, no, pero cuando las ovejitas eran atacadas, yo los agarraba de la melena, me subía a la cabeza y con mis manos. Qué historia, ¿verdad? Qué fantasía, aparentemente. Lo que pasa es que este jovencito, de alguna manera, a su corta edad, tal vez sin que los demás se dieran cuenta, este jovencito ya estaba desarrollando un corazón de que las batallas literales se peleaban desde la perspectiva espiritual. ¿Por qué lo digo así? Definitivamente. Aparentemente a un chamaco anormal, ¿no, hermano Daniel? Un chamaco anormal de 12 años en promedio y que se subía arriba de los osos y les decía, suelta la oveja, y lo agarraba, porque dice que se las arrebataba. Pero algo interesante en la manera en la que le responde, ahora seguimos con la lectura, dice, por lo tanto, este filisteo, dice, como uno de ellos, y la razón es porque había provocado a los ejércitos del Dios viviente. Mire, le dijo David al rey, este hombre de casi 3 metros, no sé, lo comparo con un oso, con un león, pero así en un lenguaje muy familiar, no creo que me vaya a ganar. Yo creo que la batalla con los osos y los leones están más fuertes que este hombre. Es lo que le dio a entender. Y luego le dice así, y la razón por la que quiero pelear, lo que veíamos la semana pasada, el celo de David, es porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Sabe qué significa el ejército del Dios viviente? Estaba en realidad provocando el poder de Dios representado en unos hombres. O sea que en otras palabras, David veía desde la perspectiva espiritual. Él no veía un grupo de soldados o de militares. Él veía lo que Dios hacía a través de esos soldados y esos militares. Y el cristiano, cuando abre la mirada, los binoculares espirituales,
comienza a darse cuenta que todo lo que pasa a nuestro alrededor, hermanos, ahora en Cristo, todo lo que pasa a nuestro alrededor nos damos cuenta que tiene un tinte espiritual. Vuelvo a repetir, no bajo el término fanatismo, sino bajo la comprensión que dice el apóstol Pablo más adelante, que vamos a ver, que anda como león rugiente buscando a quien devorar sobre los hijos de Dios. Y luego seguimos leyendo y dice, añadiendo que todo esto lo hacía porque Dios lo libraba cada vez que esto sucedía, a lo que el rey le dice, ve y Jehová esté contigo. O sea que David le dice al rey, mira, no lo hago por mí, yo no soy fuerte, yo no soy valiente en sí, yo lo hago porque Dios es el que me da la fuerza para librarlo en todo. O sea que David aprendió a su corta edad a no observarse él y sus habilidades, que son importantes, sino que le daba el crédito a que todo lo bueno que sucedía al momento de la batalla provenía de Dios. Creo que es una mentalidad, hermano, muy apropiada para la vida cristiana. A ver, yo no voy a salir de esta bronca porque creo que la llevo de ganar. Yo voy a salir de aquí porque Dios está conmigo. Yo no creo que en realidad es porque el juez que me va a tocar es un juez que le gusta a los Gutiérrez, ¿verdad? No, es que en realidad Dios es el que va conmigo, y comienza a cambiar la mentalidad y se forma un corazón conforme al corazón de Dios. Y luego seguimos la lectura, estoy dando el marco histórico y ahorita vamos a entrar a las aplicaciones. David no puede usar la armadura, le dice el rey David, el rey Saúl le dice, bueno, que Dios vaya contigo, pero antes de que vaya contigo te voy a armar. Y le presta su armadura. ¿Alguien sabe cuánto pesa la armadura en los tiempos bíblicos? ¿Cuánto pesaba? Me gustan estos datos, hermanos, porque figuran la realidad de la historia. Pesaban aproximadamente 25 a 30 kilos. O sea, en un promedio de ¿cuántas libras? En un promedio. Oiga, qué curioso el rey Saúl, ¿verdad? Estaría nervioso, hermano, lo digo en buen plan, ¿verdad? O sea, ve un chamaco así, no le quiere poner encima todas esas cosas a un niño. Bueno, hizo el intento, ¿verdad? No se le desacredita. Pero dice aquí, Saúl pone sus ropas, su casco, su coraza y su espada. ¿Por qué no le puso las de otro soldado? Sería una buena pregunta, ¿verdad? Vienen las suposiciones, ¿verdad? Algunos teólogos creen que porque cuando un soldado, cuando una persona que sale a la milicia trae la armadura del rey, se dice que a través de la imagen ya sienten temor. Entonces, en realidad, de alguna manera, David, el rey Saúl, dijo, bueno, a ver si el soldado, este hombre, el paladín, cuando mira a David con mi armadura, a ver si siente temor de que está peleando con el rey. Pero en realidad viene que no funcionó. ¿Por qué? Porque dice, para que David, con la finalidad de saber si podían andar con la armadura, a lo que no le fue posible, y él tuvo que decir, no puedo andar, y nunca lo practiqué. O sea, en otras palabras, nunca he sido un soldado. Así que tomó su cayado, su vara, escogió 5 piedras lisas del arroyo y las colocó en su saco pastoril, o sea, en una bolsita. Y luego dice que se fue con su onda, ¿verdad? Y luego la frase de los predicadores, agarremos la onda, ¿verdad, hermano? Y luego dice ahí, en mano, y fue al campo de batalla a confrontar a Goliat. O sea que en otras palabras, sale del campamento, va y entre el arroyo saca 5 piedras, las echa a su morral. ¿Por qué se llevó 5 piedras? Fíjese, dice el hermano Juan, ¿verdad? Se dice, y sí tiene razón, ahí está 2 Samuel 21 del 15 al 22, que en otra batalla que tuvieron contra los filisteos, dice que había otros gigantes y menciona sus nombres y eran 4, que por cierto uno de ellos iba a matar a David y salió ahí al rescate un valiente de David y le dice, hey, ¿sabes que ahora en adelante tú no sales a la batalla porque se nos puede apagar la lámpara de Israel? Porque David se convirtió en un legendario David. Tras esa victoria, David se convirtió en un gran legendario. Entonces, en realidad, David no llevaba 5 piedras, como se pudiera suponer, ¿verdad? Por si no le atinó a la primera. No, es que en realidad él solo iba a usar una piedra por cada uno. Y dice aquí, había más gigantes. Yo nomás pongo el texto bíblico porque estoy en el marco histórico. Después de que se para en la línea de batalla, ¿qué sucede? Se arma David de valor y dice, ahora sí vamos a bajar y vamos a pelear.
Una vez que David y Goliat bajan para iniciar la pelea, dice aquí, Goliat se burla diciendo, ¿cómo, hombre? ¿Acaso soy perro para que vengan a mí con palos? Porque el palo representaba el cayado. Dice, y lo maldijo en el nombre de sus dioses. Y lo llamó y le dijo así, tus carnes se las voy a dar a las aves del cielo y a las bestias del campo. Pues qué tantas carnes, ¿verdad, hermanos? Estaba bien chaparrito el joven. Y dice aquí, a lo que David, pues no se aguantó las ganas y le responde, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, que es cierto, eran los instrumentos que traía este hombre, que la semana pasada hablé del peso de la armadura de Goliat en el celo de Dios. Dice, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Vuelvo a repetir, ¿cómo estaba mirando la batalla David? La estaba mirando espiritualmente y como tal estaba respondiendo. No estaba hablando en un lenguaje literal. No estaba actuando en un lenguaje literal. Él todo lo relacionaba que por el hecho de estar en batalla los filisteos contra el pueblo de Israel, él lo consideraba que estaban desafiando a Dios. No pierda de vista las palabras que estoy mencionando y que estoy remarcando. Porque las batallas, cuando se ven desde la perspectiva literal y se atienden de manera espiritual, aquí hay un clic que nos hace entender que no debemos de ver la vida cristiana de ninguna otra manera más que como la Biblia la dice. No como dice el pastor, ni como dice el predicador, ni como dice la religión, ni como dicen los famosos, como dice la Biblia. ¿Por qué lo digo así de esa manera, hermanos? Porque hay un sinfín de errores y de inconsistencias cuando se trata la vida cristiana en tiempos de batalla. Hay muchas inconsistencias. Cada quien la quiere ver como cada quien la quiere ver. Y la Biblia enseña que no es así. La Biblia tiene un principio. Y esta historia es la que tomamos a manera de ejemplo. Y dice aquí, a quien tú has provocado. ¿Sabía usted que David no fue el único que interpretó que las batallas literales se pelean desde la perspectiva espiritual? Ese era un principio que ya usaban los hombres de Dios, incluyendo las mujeres de Dios, que lo vamos a ver más adelante. Dice, así David se apresura a la línea de batalla, saca una honda y se la clavó. Ahí faltó el acento, parece que dice clavo, ¿verdad? Y se la clavó. Oiga, hermano, qué interesante. ¿Con qué fuerza habrá sido esa piedra tan lisa? Que de hecho la manera en la que se hacen las piedras lisas debajo del mar es un dato muy interesante, que chocan entre ellas mismas y se van puliendo. Y dice, y se la clavó en la cabeza a Goliat. En otras palabras, no rebotó, la enterró. Ese es otro dato muy interesante, hermanos, porque ¿quién ha visto los hombres que de repente agarran una cebolla y está acá bien fornidos y luego la intentan doblar y la intentan quebrar ahí en los TikToks, ¿verdad? Dice, yo no tengo TikTok, qué raro, ¿verdad? Pero de repente salen en los ads ahí del Face, ¿verdad? Ahí está el hombre agarrando la cebolla. ¡Ah! Y yo digo, tú acá impresionándote con una cebolla cuando yo conozco uno que le enterró una piedra a un gigante, ¿verdad? En fin, dice la Biblia que se la enterró en la frente. Ahora, dejemos algo en claro. La piedra no lo mató. Porque hay predicadores que dicen, y con una piedra mató a Goliat. No. Si usted presta atención, la Biblia dice, lo hirió. Y después dice que le sacó su espada y le dio muerte. Maestros de escuela dominical, por el amor de Dios, no le digan a los niños, y con una piedrita lo mató. No le diga así, porque no fue así. Yo sé que se escucha para evitar la sensibilidad de la audiencia infantil, ¿verdad? Pero busque otras palabras, porque en realidad estamos omitiendo que en realidad no lo mató la piedra. Lo que lo mató fue que solamente lo hirió. Al caer ese hombre a piso, este jovencito saca la espada, al momento le corta la cabeza y ahora sí ya lo mató. Ya no hay duda, ¿verdad? El morido se murió. Entonces, seguimos desde la perspectiva histórica. Ahora entramos a la parte espiritual. Las batallas literales en un mundo espiritual, ¿será esto posible? ¿Será posible que los cristianos, el Hijo de Dios, el conocedor de la palabra de Dios, ahora comprende que todo lo que sucede alrededor de la vida del Hijo de Dios en realidad se centra en una perspectiva espiritual? O sea, pastor, me está diciendo que cuando llegan los pagos del IRS, el diablo me quiere deprimir. No, tiene que pagar, tengo que pagar. Parece, ¿verdad?
Pero sí cala. ¿Será que cuando nuestros hijos nos mandan llamar de la escuela, verdad? Afortunadamente a mí no me ha pasado, pero me pluralizo porque soy padre. Y el hijo anda ahí de rebelde. A decir la mamá, el diablo me quiere robar a mi hijo. No lo veas de esa manera necesariamente. Es cierto, todo lleva a un fin espiritual. Todo lleva a un proceso espiritual. Pero como decía en la introducción, las batallas en realidad es esa parte, tanto como racional, emocional, pero que tienen un principio, un origen espiritual, y como tal yo las debo de atender. En realidad, literalmente, David jamás iba a derrotar a Goliat. Literal, jamás. Ni en peso, ni en habilidad, ni en altura. No tenía ni una sola posibilidad. Es más, ni siquiera una piedra con esa capacidad y con esa habilidad de un joven de corta edad, literal, en términos racionales, jamás iba a suceder, hermanos. David no era un rambito chiquito, ¿verdad? Ya vengo, rey. Y lo acaba, ¿verdad? Con asteroides así. No. Era un jovencito. No, es más, él dijo, yo ni siquiera he practicado la milicia. En otras palabras, él estaba dedicado única y exclusivamente al pastoreo. Tampoco voy a decir, vea, como de repente dicen algunos predicadores, estaba flaquito, apenas podía pararse y el aire se lo llevaba. No voy a caer en ese extremismo. Pero no, era un joven normal, totalmente normal. Él aprendió a ver todo desde una perspectiva espiritual. Y dice aquí, una vez dice, en la vida cristiana, a pesar de que nuestras batallas tienen rostro y voz, porque tienen, ¿verdad, hermano? Y a veces tienen números. Dice, debemos recordar que todo se lleva a un marco espiritual. Yo creo que lo que dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso tiene mucho valor, que es el modelo a seguir del cristianismo. ¿Y qué les dijo allá en Efesios 6? La segunda parte, porque la primera parte atiende a los padres y a la honra. ¿Qué les dijo en la segunda parte? ¿Quién lo puede leer por ahí? Efesios 6:12. Ahora sí me van a ayudar con estos textos, hermanos. ¿Ya lo tienes por ahí atrás, Ana? Léelo, por favor. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestiales. Ahora, contexto. ¿Qué decía el apóstol Pablo? ¿Se refería nomás cuando no podemos dormir, el diablo nos está atacando? Así como que no puedo dormir, tengo miedo, dijo aquel, ¿verdad? Se refería cuando hay un endemoniado, se refería cuando se siente un ambiente pesado. A partir de ahí, en realidad, esas son las huestes que habla el apóstol Pablo, los principados, el mundo espiritual. En realidad es general. La vida del cristiano, en realidad, es como dijo, también corroboró el apóstol Pedro, donde Satanás anda buscando para devorarnos. Cuando le dice el apóstol Pedro a la iglesia exiliada de Roma, los que perdieron sus propiedades por profesar la fe y se quedaron sin nada y andaban, pues, de alguna manera pobres, hermanos, porque los exiliaron, los corrieron, les quitaron su pasado, su presente y su futuro desde la perspectiva material, emocional, sentimental. Les dice el apóstol Pedro, todo esto en realidad es porque Satanás anda como león rugiente. Sería una mala y pésima interpretación pensar que el gobierno romano representa a Satanás. No, él estaba hablando desde la vista espiritual, el apóstol Pedro. Y cuando nosotros vemos en la vida cristiana como hijos de Dios, que todo lo que nos rodea, ya sea que lo corran a alguien del trabajo, que puede ser también negligencia, ¿verdad, hermano? Y aun cuando es negligencia hay un principio espiritual. Ya sea que de repente alguien enferme, obviamente Dios tiene mano ahí también, pero a veces el diablo ocupa ocupa ese evento para perjudicar, como dijo el apóstol Santiago, ¿verdad? En realidad la concupiscencia dentro de nosotros es la que nos hace pecar. Y luego escribe por ahí en el capítulo 1 que algunos teólogos dicen que la primera parte hace mención a la prueba, pero que de alguna manera se convierte en una tentación. Y luego surgen lo que muchos dicen, ¿verdad? Dios tienta, no, Dios no tienta. Satanás la convierte en una tentación de alguna manera.
y nosotros somos los que caemos. Ese es otro tema, pero solo lo quise traer a colación. Hermano Daniel. Eh. Ujú. Ujú. ¿Sabe que el problema radica cuando pasa de ser de un evento, en este caso Navidad, de un evento de una celebración cultural con cierta raíz, como algunos la llaman pagana, que en realidad es un poco dudoso por cuestión histórica, pero el problema es en el presente, cuando las personas ya ven la Navidad como regalos y excesos y todo eso. Creo que ahí el corazón de inclusive los cristianos se malinterpreta. Como de repente en ocasiones en el mes de octubre yo le digo a los hermanos, no sé si me han notado, cuando les digo, hermanos, ya viene Navidad, órale a Dios para que en pleno diciembre no ande todo deprimido, ¿verdad? Me abandonaste, Señor, no tengo regalos para mis hijos. Es porque lamentablemente se transforma en un exceso, en una mala interpretación, y lamentablemente es causa para que muchas de las ocasiones en la vida cristiana también haya esos eventos de tristeza. Sí. Lo pasaron por alto. Obviamente, sí. ¿Dónde está? Ir a adorarlo. Y de hecho hay una parte ahí muy interesante, muy bonito tema, que como hijos de Dios debemos de ser cautelosos en no caer en ese tiempo, ¿verdad? Como que me voy a endeudar. Yo le digo a los hermanos, a veces ciertas celebraciones que están establecidas de manera cultural o inclusive de manera bíblica, desafortunadamente pasamos a malinterpretarlas y a veces caen en deudas, se enojan, se molestan y un sinfín de cosas, ¿verdad? No se trata de eso. Ah, no. Se pone primero el evento que la raíz, que es el nacimiento de nuestro Señor. Y sí, es totalmente correcto. Entonces dice por ahí, ¿verdad? O Dios busca afirmar propósitos divinos. Fíjese que todos conocemos, yo creo que por aquí a mención, lo digo teóricamente, la historia cuando Daniel está a punto de ser arrojado al foso de los leones. Daniel capítulo 6. Se hace un edicto. Daniel era tan bueno en su trabajo que cada vez se acercaba más al anillo de confianza del rey. Otros que no lo querían dijeron, no, pues ya vamos a encontrar su debilidad, y su debilidad es que es israelita y adora a Jehová, y aquí el rey tiene sus propios dioses y van con el rey. Hay un juego de palabras, el rey firma un edicto, no se puede retractar de él. Oiga, qué padre, ¿verdad? Que nosotros nos podemos retractar a veces, ¿verdad, hermanos? Como alguien dijo por ahí, tienes 30 días para devolverlos y en el día 29 todo preocupado, ¿verdad? Ya después de que lo usamos 29 días. Bueno, dice que el rey lo firma y posteriormente, cuando se entera Daniel, dice la palabra es que como lo hacía de costumbre, va, abre las ventanas que miran hacia el oriente donde está Jerusalén y empieza a orar. A ver, ¿cuál hubiera sido la reacción de cualquier persona en términos racionales o en términos de razonamiento cuando ve una amenaza? Asustarse, mentir, ocultarse, retroceder, todas esas, defenderse inclusive, ¿verdad? Pero sin embargo este joven fue y oró. O sea, hace que
no significa que se puso una concha, sino que algunos teólogos por ahí dicen un dato bien interesante, que Daniel lo hizo a propósito. Que lo hizo a propósito para que se comprobara en realidad quién era Jehová. Esa es me gusta leer diferentes posiciones teológicas, porque cada teólogo abre su panorama. Unos dicen que Daniel lo hizo en su ignorancia. No, Daniel sabía que se había firmado un decreto ya. Y él a propósito fue y abrió las ventanas para que me vean que yo sirvo a Jehová y que esto es espiritual. Esto no es terrenal, ni político, ni material. Y dice que se arrodilla y mira al oriente. Segundo, Esther invoca ayuno ante un posible genocidio. Yo creo que esta es la segunda historia, ¿verdad, hermanos? Donde todos sabemos de aquel hombre que odiaba a los judíos y va con el rey y le dice, hay un grupo que no te paga impuestos y que no nos sirven, vamos a deshacernos de ellos. Este consejero le dice al rey esas palabras y ¿qué aconseja? A ver, dígame. No, pues dale muerte a todos. ¿Para qué vamos a estar manteniendo bocas de oquis? Terreno de gratis. Y dice la palabra de Dios que se entera la reina Esther. ¿Qué debería haber hecho en cuestiones terrenales, materiales, una mujer? Nada. Yo estoy de este lado. Los que van a morir son ustedes. Pero ella lo vio desde la perspectiva espiritual. ¿Y por qué lo digo desde la perspectiva espiritual? Porque el ayuno es espiritual, hermanos. Miren, cuando las personas en estos tiempos están en una objeción a la ciudad, al Estado, a la nación, a una empresa, al gobierno inclusive, y dicen, me voy a poner a ayunar hasta que me escuche el presidente de los Estados Unidos. Yo le voy a decir una cosa acá en bien buena onda. Si los cristianos, con la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, cuando ayunamos, andamos ahí batallando. ¿A poco cuando usted ha ayunado uno dice, ayúdame, Señor? O nomás yo. No me va a decir uno que otro, ¿qué es el ayuno, pastor? No me diga eso, por favor. Una persona que no tiene la ayuda del Espíritu de Dios, porque no la tienen, hermanos, no tienen la guianza del Espíritu de Dios, no tienen la fuerza del Espíritu de Dios, y que se ponga a ayunar, lo más lógico y racional es que van a desvanecerse rápidamente. No es lo mismo no comer porque no hay o porque se acabó, a hacerlo voluntariamente. Usted sabe que no es lo mismo, hermano. Porque mentalmente cuando se acaba, por lo menos tenemos la esperanza de que, bueno, a ver si me encuentro algo. Pero cuando usted voluntariamente se abstiene, habiendo emocionalmente, racionalmente hablando, el cuerpo se resiste. ¿Por qué? Porque el cuerpo ve. Órale, come. Como me dio risa una vez un artículo que leí de un grupo que se quiso rebelar en contra del gobierno y dijeron que iban a ayunar y un reportero por ahí se metió a una carpa y los encontró comiendo. Pues no, que estaban ayunando. No dudo yo, hermano, sinceramente, no es que haga menos esto, pero es que ayunar voluntariamente no es cualquier cosa. De hecho, los que lo practican a manera de intención mental, inclusive ellos mismos reconocen que se requiere mucha concentración. Imagínense una persona que lo hace así porque sí, cuesta más trabajo. La reina Esther vio el ayuno como una batalla y que se puede vencer desde la perspectiva espiritual. En otras palabras, ella dijo, va a haber un genocidio, va a desaparecer el pueblo de Dios. No agarró unos soldados de confianza y los defendió, no. Primero se puso a ayunar y puso a los suyos. 3. Josué alaba a Dios sobre los muros de Jericó. Este es otro evento y como los muchos más que la Biblia enseña que las batallas literales se luchan desde la perspectiva espiritual, tienen una raíz espiritual. Simplemente rodeó, para continuar con la clase, rodeó los muros por 6 días y ¿qué le dijo a su ejército? Y en el 7º día vamos a gritar. Y lo dijo alguien por ahí, ¿verdad? No, esos gritos no. Esos gritos no. Ay, pastor, está en contra de esos gritos. Dijo un hermano, el grito del Antiguo Testamento era ¡ah! Y el grito del Nuevo Testamento es Cuando lo escuché al predicador, yo dije dentro de mi Señor, haz algo con él. ¿O lo hago yo? No se crea.
Porque en realidad, hermanos, observar la palabra de Dios es respetar, es honrar, es saber, es comprender. ¡Ah! Así gritaron, pero era un grito de júbilo que generalmente cuando cantaban también los expresaban a manera de declarar victoria. ¿Cómo es que desde la perspectiva espiritual estos hombres atacan de manera literal? Sí estoy dándome a entender, hermanos, que aquí debe de cambiar algo. No debo de llorar. No debo de desesperarme. No debo de confundirme. No debo de alborotarme. En otras palabras, no me debo bajar de la cruz. Debo de verlo desde la perspectiva espiritual. Porque cuando lo vemos desde la perspectiva espiritual, ahí entonces el Espíritu Santo nos puede guiar. Previo a ello, en las carnes, difícilmente el Espíritu Santo puede intervenir. En las carnes, hermano, olvídese, ¿verdad? Hacemos de todo. Y por último, ya que hemos visto que hay batallas literales que se luchan desde la perspectiva espiritual, ¿cómo se pelean las batallas del día a día? Entonces, desde la perspectiva espiritual, dice aquí, Dios nos ha dado sentido común para solucionar asuntos, pero debemos tener en cuenta que deben ser ajustados al orden bíblico como principal punto de inicio. Obviamente hay más, hermanos, más, pero yo solo traigo 5 breves de acuerdo a la escuela dominical. 1, no es la primera vez que peleamos. Hermanos, las batallas espirituales no es la primera que peleamos. Hemos peleado muchas. Que eso fue lo que le dijo David al rey. ¿Qué le dijo? Yo antes había peleado con el oso y el león. Ahí están cotejados los textos, es primera de Samuel. Yo antes había peleado. O sea que David le dijo, esto para mí es otro más. ¿Por qué cambiamos nuestro método de luchar el día a día, las batallas literales, si traemos a la memoria? ¿Cuántos se acuerdan cuando aplicaron el principio orar, paciencia y sabiduría? ¿Sí se acuerdan cuando aplicaron esos principios? Y usted se paró una vez en su iglesia o le compartió a alguien y le dijo, mira, en vez de hacer esto, esto y esto, yo hice esto. Y fue un principio bíblico. Y luego pasan los años, ¿verdad, hermanos? Y como que se nos olvida, David le dijo al rey, yo antes ya había peleado, no es la primera vez que peleamos. Es algo que debemos de recordar, cómo es que se pelean las batallas del día a día. 2, a quien provocan es a Dios. ¿Usted sabía que cuando nosotros somos atacados espiritualmente no nos atacan a nosotros? Ahora, obviamente, literalmente sí nos atacan a nosotros. Pero usted sabía que en el marco espiritual a quien atacan es a Dios. ¿Sí lo sabían eso, hermanos? Es como tener un hermano mayor. Qué padre, ¿verdad? A ver, acércate, le habla a mi hermano. Mire, cuando un cristiano comprende aquí y aquí, que cuando viene una lucha de un enemigo, cuando viene una lucha de Satanás, cuando viene un acto de injusticia, cuando viene algo de abuso, a veces simplemente nosotros creemos que es hacia nuestra persona. Es que somos latinos. Espérese, relájese, hermano. No nos quieren a los latinos. No es eso. Están provocando a Dios. Y si Dios dice la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento, ha defendido a Israel, ahora que la iglesia representa, de acuerdo a lo que dijo el apóstol Pablo, los injertados del pueblo de Dios espiritualmente hablando, de la misma manera que Dios provocaban en el Antiguo Testamento a ellos, de la misma manera provocan a Dios cuando nosotros recibimos esos ataques. Cuando yo comprendo esto aquí y aquí, mire, yo lo único que pienso es esto: Dios, apiádate de ellos. Apiádate de ellos, Señor. Porque desafortunadamente Dios no se va a quedar con los brazos cruzados. Si usted ve que otro niño está agarrando a su niño de los pelos y lo trae como trapeador, así como las hermanas de antes que lavaban la ropa, ¿verdad? Como estropajo, usted se va a quedar parada nomás ahí, hermana. Ya terminó, mijo. Oh, sale la fiera, ¿verdad? Dijo aquella. La fiera que traen adentro, ¿verdad, hermanos? Y defiende. ¿Cuántos fueron defendidos por sus hermanos en su niñez? ¿No? No, pues qué mala onda, hermanos, que no los defendían. Pero de la misma manera, figure al enemigo
las circunstancias espirituales, el impío que se viene contra el Hijo de Dios, ¿se figura cómo provocan a Dios? ¿Lo comprende, hermano? Provocar a Dios no es cualquier cosa. Y alguien dijo por ahí, la gracia de Dios, Dios no es tonto. En su atributo también se aira y defiende. Dijo David, este hombre ha provocado los escuadrones de Dios. O sea, en otras palabras, David no veía a un grupo de soldados, veía a Dios representado a ese grupo. Las batallas del día a día, con un hombre conforme al corazón de Dios, comprende que no es a nosotros, es a Él, a Él. ¿Y qué debemos de hacer nosotros? Orar para que el Señor se apiade, hermano, porque si el Señor mete las manos, no hay quien lo detenga. 3, utilizando nuestra propia fe. ¿Qué fue lo que le dijo David al rey allá en el 38 y 39? Yo iba y le arrancaba del hocico, los hería, les daba muerte, yo. O sea, no es que era una expresión de egocentrismo o de alarde, no. Mi fe. No es la fe del hermano ni del pastor. Voy a pedirle al pastor que ore por mí porque a ver si el Señor me ayuda. Al Señor a ti te ayuda por el hecho de tú ser su hijo y de tú orar y de tú creer. Y la fe que tú tienes es suficiente para que el Señor obre. Hay creyentes que piensan que la fe es como la gasolina, ¿verdad? Ya se les acabó. No, la fe no es un tanque de gasolina, mala malinterpretación. La fe mueve montañas, la fe es escuchada por cualquiera que está espiritualmente hablando, certificado como hijo de Dios, y lo único que hay que hacer es no dudar y creer. David no traía espiritualidad prestada. Oh, es que Dios escucha más dice la gente de antes, a los que están más cerquitas de Él. Todos estamos a la misma par, hermanos. Todos. 4. ¿Cómo se pelean las batallas del día a día? Un hombre conforme al corazón de Dios, publicando que la batalla y la victoria es de Dios. Cuando se pare la línea de batalla, publicando que la batalla y la victoria de Dios. ¿Qué le dijo ahí en el 47? Alguien que me ayude, por favor, 17:47. Se baja la colina David y David publica. Esto lo va a hacer Dios. Imagine que se comenzara a hablar a través de la fe, de la autoridad de un hombre conforme al corazón y decirle a las circunstancias, no soy yo. La batalla es de Dios y Dios nunca perdió una victoria. Una batalla, perdón, nunca. Todas son victorias para el Señor. Esa mentalidad aquí y aquí desarrolla un hombre conforme al corazón de Dios. Hermanos, muchos a veces en la vida cristiana oramos mucho, pero creemos poco. Somos personas de oración, pero creemos poco. Así no funciona esto. Otros creen mucho y oran poco. Esto tampoco así funciona. Entonces, ¿cómo, pastor? Es una combinación. Es una combinación. David tenía una relación con Dios a esa edad. Así que cuando fue y abrió la bocota, perdón que use ese término, y publicó y dijo, y toda esta congregación sabrá, en realidad David estaba hablando con una autoridad y estaba hablando porque la victoria sabía que le pertenecía al pueblo de Dios. Y por último, pisando la línea de batalla. Versículo 48, si lo tienes por favor ahí. ¿Qué es la línea de batalla? No, pues donde ya no te puedes rajar, hermano. Donde te bajas y ya no te puedes subir. Oiga, ¿cómo hace falta vivir la vida cristiana de esa manera, ¿verdad? A veces, en donde nos bajemos y digamos, ya no voy a retroceder. Yo sé que Dios está conmigo. No me voy a echar para atrás. Y ahí nos quedamos
hasta que se acabe. A veces son batallas de días, de semanas, de meses. A veces son de años, hermanos. Pero son batallas que vale la pena mantenernos en la línea de batalla. Las batallas, históricamente hablando, no precisamente duran días. ¿Alguien sabe cuánto duró la Segunda Guerra Mundial? ¿O la Primera? ¿4? Promedio. Fíjese, un país en la línea de batalla que no retrocedía. Oiga, y luego de repente nosotros, no sé, ahí estamos atorados económicamente unos meses, ya me abandonó el Señor. Perdóneme, ¿verdad? Que lo haga de esa manera, pero no, estás en la línea de batalla. Ahí te va a forjar el Señor, te va a defender y te va a ayudar. No dejes de hacer lo que sabes hacer. No es la primera vez que peleas, como decíamos anteriormente. Hermanos, este joven ya tenía un corazón conforme al corazón de Dios a su corta edad. Solo lo estaba desarrollando más. Entonces, conclusión. Es de notar que para un creyente la manera de combatir nuestras batallas diarias sean por motivos espirituales, donde tanto como la ética y la moral que Dios nos da o establece en su palabra, que se comprometen que se comprenden con valores bíblicos, son parte de nuestros triunfos, pero también la vida espiritual es clave para fortalecer nuestros pensamientos y decisiones. No solo es conocer la palabra, ¿verdad? Es también tener la experiencia a través de la palabra. Este joven tenía ambos. Entonces, yo le quiero invitar que se ponga de pie, hermano, en esta tarde, en esta mañana. Y cuando esté en esa etapa, ¿verdad? En ese momento de incertidumbre, en ese momento que debilita, porque a veces las batallas debilitan, en ese momento de dolor, las batallas producen dolor, hermanos. En ese momento de retroceso, porque en ocasiones queremos echarnos para atrás, o en ese momento de ¿qué hago? Confundido. Yo creo que ahí es donde debemos de voltear la palabra y decir, a ver, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? Y vamos a la palabra, y un hombre conforme al corazón de Dios comprende que las batallas literales se pelean desde un marco espiritual. Y luego, mire, se derriba Goliat. ¿Y qué cree que pasa? Aparte de que se animan todos los demás, ¿verdad? Van a venir otros gigantes. No, pastor, yo pensé que ya se acabó todo. Y van a venir otros y otros, así como el chiste de la telaraña, ¿verdad? Del elefante. Y va a venir otro y se va a querer columpiar. A ver cuánto aguanta la telaraña, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. Que Dios nos dé la fuerza, la sabiduría. Hermano Turi, despídanos en oración esta mañana, por favor.